que si recordaban algún otro pasaje en donde parece que Dios se asombra, y la mujer sirofenicia, cuando dice Jesucristo, oh, cuán grande es tu fe. Más adelante vamos a tomar el punto de hablar de Jesucristo y la omnisciencia de Jesucristo en el Nuevo Testamento para entender esa deidad. Ahorita no lo vamos a tomar, pero dejo el apuntamiento para que lo tomemos en ese momento. Bueno, si esto es así, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver otros pasajes en donde parece también que se podría poner en duda la omnisciencia de Dios. Vamos a Génesis 18, 20 a 21. Génesis 18, 20 a 21. ¿En qué contexto se da? Abraham ya le es nacido, perdón, le vuelve a prometer Dios el nacimiento de Isaac, de la promesa, y está relativamente cercano a Abraham a lo que es Sodoma y Gomorra, un lugar de mucho pecado, ¿ok? Fíjense, vamos desde el 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor de contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Qué es lo que sucede? Pareciera que Dios tuviera que hacer un movimiento o algo para conocer lo que está pasando ahí. ¿Qué es lo que dice? Voy a descender y veré y sabré. ¿Sí? Pero realmente es justamente de lo que estaba hablando hace rato Humberto. Humberto habló del antropomorfismo y es lo que está haciendo aquí Dios. Si se fijan en los versículos 17 y 18, habla justamente de algo que está haciendo Dios para dar a conocer a Abraham el plan que tenía. Es decir, está hablando de este diálogo. Y este diálogo es justamente lo que hace el antropomorfismo. Dios va a descender a nuestro nivel, por llamarlo así, para darse a entender. Entonces, va a explicar lo que va a hacer, y no porque no lo conociera. Fíjense lo que dice el mismo Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es decir, el juicio ya estaba. Es decir, ya conocía Dios lo que estaba pasando ahí. Ya sabía qué gran maldad era la de los hombres de este pueblo, y aquí simple y sencillamente le está manifestando a Abraham lo que va a hacer. Es decir, ya conocía esta maldad de los hombres, y lo que va a hacer Dios es ejecutar ese juicio sobre este pueblo. No porque no conociera la maldad, sino simple y sencillamente le está revelando el plan de que iba a ejecutar en ese momento. ¿Queda claro? Dios determinó dar a conocer sus planes a Abraham, como lo vimos en los versículos 17 a 20. ¿Con qué finalidad? ¿O por qué Dios, siendo soberano y todopoderoso, hace saber sus planes a los profetas? ¿Alguien lo sabe? Para que lo revelen al pueblo. Para que lo revelen al pueblo. ¿Para qué? Para que se arrepientan. También. Y hay otra cosa. Para que conozcan su maldad
Vamos a Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios lo iba a hacer, pero lo revela. Bien dijo Humberto, vemos el ejemplo en Jonás, que lo revela para mandar a Jonás al pueblo de Nínive para que el pueblo de Nínive se arrepienta. Y se arrepintió en ese momento el pueblo de Nínive. Pero hay una cosa más por la que lo hace. La razón por la que lo revela es para que intercedan por él, por esa situación. Primera de Samuel 12:23. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, uno de los aspectos que vimos acerca de esta soberanía, Primera de Samuel 12:23. Sin problema. Está aquí hablando Samuel al pueblo de Dios. Pero recordando, si se acuerdan cuando hablábamos de la soberanía, hablamos y del decreto eterno de Dios, demostramos bíblicamente cómo Dios no solo determina lo que va a pasar, sino también determina los medios por los cuales va a pasar. En Jeremías veíamos que él profetizó que iba a haber un punto en el que el pueblo se iba a dar cuenta de que eran los tiempos y que iba a hacer el pueblo. Orar. Había decretado ya el regreso del pueblo hacia a Jerusalén. Pero no solo había decretado eso, sino que también había decretado que iban a orar y a través de la oración Dios los iba a hacer regresar. Fíjense aquí. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes los instruiré en el camino bueno y recto. Samuel era profeta de Dios y le había revelado cosas. ¿Para qué? Para rogar por ese pueblo. ¿Se acuerdan de todo lo que iba a acontecer con ese pueblo? Pues Dios se lo había revelado, todas las incidencias que iban a sufrir, todo lo que iba a pasar. ¿Para qué? Para que rogaran. Esa es una de las finalidades por las que Dios revela sus planes a los hombres, a los profetas. ¿Qué sucedió en el caso en el que estábamos hablando? En el caso de Abraham, Abraham comenzó a interceder y le empieza a decir a Dios: oye, ¿destruirás a pesar de que haya 50 hombres justos? ¿10? ¿5? ¿Por qué? Porque Lot estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos que esa revelación tiene un propósito. Y dentro de todo este contexto, entonces podemos entender por qué el antropomorfismo de que Dios iba a descender. Tenía un propósito concreto. No que Dios no supiera ni la maldad de ese pueblo, ni lo que iba a acontecer. Pero lo que iba a hacer era darse a entender o revelarse a Abraham para que entonces Abraham lo intercediera. ¿Y qué es lo que sucede? En el capítulo 19 nosotros podemos ver cómo Dios rescata ¿a quién? A Lot y a su familia. ¿Por qué? Porque Lot era justo. A sus dos hijas. Bueno, rescató también a la mamá. Pero la mamá volteó. Exactamente, volteó a ver a Sodoma. ¿Okay? No nos detenemos mucho porque es otra historia, pero
Pero es importante entender el contexto para saber qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué la necesidad de que estaba revelando? No para conocer, insisto, sino para revelarse. Tenía un propósito. Y Lot, el que había llevado a su familia a una ciudad de pecado, pues fue calificado justo por Dios, como lo revela segunda de Pedro 2:7, que habla del justo Lot. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la justificación no es por obras, es por gracia de Dios. ¿Dudas aquí? ¿No? Sí. Adelante. Pero no sé si se vale. Sí, claro. Porque a lo mejor es grosera mi pregunta. Dios, el Jehová, le revela a Abraham qué va a pasar. Es correcto. Para que Abraham rece o lleve a su pueblo a rezar. Interceda. Con lo cual va a cambiar el destino de ese pueblo. No. ¿No? La oración no hace que cambien las cosas. No. Entonces, La oración tiene un propósito. pues pareciera, por lo que estábamos leyendo, que los van a hacer que oren. No sé si se dice Oren. Que oren para que cambie su destino. Así me lo imaginé yo, ahora que lo leyó usted. Uh-huh. Pero entonces la oración lleva a eso. Y entonces Jehová le pide a Abraham que cambie a través de las oraciones el destino de su pueblo hacia algo que él ya sabía que iba a pasar. Uh-huh. Con la omnisciencia y los tiempos me hago unas bolas No pasa nada. increíbles, perdonen, pero No pasa nada. los tiempos en que si ya se sabía, si ya Jehová sabía lo que iba a pasar y sabía que el pueblo iba a orar porque Abraham lo iba a hacer, entonces ¿cómo? O sea, adelante, perdón. Ahora va. No te preocupes. Quiero hacerlo, ¿eh? No, para eso estamos. Y todos aprendemos, finalmente, ¿eh? Se enriquece a todos. ¿Qué es lo que sucede? De hecho, aquí vamos a tener un capítulo, una parte hablando de la omnisciencia. Después de hablar de Cristo, vamos a hablar también de la oración y la omnisciencia, porque pareciera que no tiene razón de ser. Pero, ¿qué es lo que sucede? Dios es soberano. Dios es omnipotente. Uno de los errores que pensamos cuando pensamos que la oración cambia la posición de Dios o lo que Dios iba a hacer, implica varias cosas. Implica que Dios no lo sabía, implica que el hombre es mejor que Dios y entonces lo convence de no hacer un mal, o de mostrar misericordia porque el hombre parece ser más misericordioso que Dios, o habla acerca de que Dios cambia en cuanto a sus juicios o en cuanto a su carácter. Y nada de eso es cierto, porque toda la Biblia nos revela lo contrario. Inmutable. La Biblia nos revela que Dios es inmutable, que Dios es todopoderoso, que Dios es soberano. Entonces, ¿por qué la oración? Porque la lógica humana es justamente la que usted manifestó. O sea, parecería necia la oración si Dios ya sabía que lo iba a ejecutar, si ya sabía que iba a rescatar a Lot. Pero ¿qué sucede? Tenemos que verlo desde dos perspectivas. La primera y la más importante es que en este punto Abraham es una sombra de Jesucristo, de lo que Jesucristo iba a venir a hacer. Jesucristo, si nosotros leemos Juan 17, ora al Padre por sus hijos, ¿ok? Por aquellos que iba a salvar. Esta oración intercesora de Abraham nos muestra lo que iba a hacer eventualmente o lo que hace Jesucristo eternamente, que es interceder por su pueblo, ¿ok? Por aquellos que son calificados por justos por Dios, ¿sí? Entonces, primero nos muestra eso que iba a hacer Jesucristo. Pero segundo, entre otros aspectos, lo que nos muestra la oración es que Dios determina no solo los fines, no solo lo que va a pasar, sino determina también los medios.
Cuando nosotros oramos, una de las cosas que suceden en nuestro corazón es que Dios expone lo que hay en nuestro corazón.